Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí en otro de nuestros capítulos de lo humano y lo divino con un invitado realmente espectacular. Ya lo paso a presentar en un segundo. Quiero aprovechar de dar las gracias a todos quienes nos ponen sus comentarios, nos ayudan a viralizar. Les recuerdo que lo que queremos es conocer a gente que ponga ideas sobre la mesa, que de alguna manera nos desafíe para tratar de generar discusión y activarnos a participar en la vida cívica y política del país, porque es necesario que todos aportemos nuestro granito de arena. Hoy día tenemos un personaje de la política, un personaje público. Él es candidato a la presidencia, es diputado de la República, y me refiero a Johannes Kaiser. Don Johannes, ¿cómo estás tú? Bien, aquí embarcado en una aventura. La verdad es que toda mi vida se ha transformado en una tremenda aventura desde 5 o 6 años atrás. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Es un interesante desafío. Johannes, ¿qué es lo que te mueve de alguna manera dar ese salto? Porque uno al entrar a la política dice, ok, voy a servir en lo público, pero dar un salto a ser candidato a la presidencia es un salto ya que requiere otra energía y otro compromiso. Esto es caerse para arriba. ¿Ya? Mira, cuando me agarro con el Partido Republicano por el segundo proceso constitucional, y no creo que sea una buena cosa votar por los derechos colectivos indígenas y por la paridad, que el Estado se meta a todos lados a hacer paridad. Sigo la misma lógica y voy a seguir retando a José Antonio por respaldar cosas que yo considero inaceptables, ¿ya? Pero en el momento en que yo me separo del Partido Republicano, o el Partido Republicano me separa, porque primero me separan de mis comisiones en el Congreso, y hoy renuncio, yo me doy cuenta de que si yo quiero seguir vigente en política necesito un partido, porque de otra manera no puedo participar de política. No le iba a pedir un cupo a republicanos y tampoco a Chile Vamos, con los cuales estaba evidentemente en desacuerdo. Entonces tengo que armar un partido. ¿Cómo armo un partido? Yo ya tenía un cierto respaldo popular. Entonces dije, bueno, estaba en una conversación con Pamela Giles en la Radio de Agricultura. La Pamela Giles me dice, oye, tú vas a tirarte para presidente. Y justo había aparecido una invitación, creo que fue Guillermo Ramírez, para esto de la primaria, que querían molestar a José Antonio con una primaria, ¿no?, de la oposición. Entonces, bueno, es verdad que no me invitaron a mí, pero voy a aceptar la invitación. Y esto, ¿por qué? Porque para formar el partido se requería de una candidatura presidencial, una precandidatura presidencial que le diera dinámica al partido. Y visibilidad. Y visibilidad. Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que sucede de la mano de eso? Yo pensé en una primera instancia, vamos a primarias, porque efectivamente, si digo que sí, vamos a primarias, pero conversemos. En primer lugar, pongámonos de acuerdo qué es lo que creemos y qué es lo que queremos defender, qué es lo que queremos hacer en un gobierno, ¿no? Porque esto de las alianzas políticas en torno a una persona, me van a disculpar, pero es muy primitivo. Es muy primitivo político. O sea, no crees en los caudillismos, entonces. No me gustan los caudillismos. Encuentro que los caudillismos son la maldición de Latinoamérica. ¿Ya? O sea, la falta de acuerdo en esa materia hace inviable la primaria. Y bueno, y en ese momento yo me quedo casado. Me quedo casado con mi propia declaración. Mi declaración es, bueno, si no hay primaria, de hecho, cuando entregaron el tema de las pensiones, yo dije, ustedes aceptan el tema de las pensiones con el gobierno, es decir, entregar la plata que no es de ustedes para pagar jubilación y comprar votos. Si yo no voy a primaria con ustedes, no voy a primaria, bueno, no me queda otra que ir a la presidencia. Y aquí me tiene. No es que haya sido el diseño, de alguna manera, la lógica tenía muchos caminos de salida para no terminar siendo candidato presidencial, ¿ya? Todos esos caminos de salida fueron cerrados por la competencia. Ok, pero hoy día representas un porcentaje que probablemente en noviembre vamos a ver exactamente qué porcentaje de chilenos que ve que tus ideas o las que has puesto sobre la mesa lo representan. Bueno, no te olvides una cosa. Aparte del punto anterior, nosotros empezamos de todas maneras a hacer el trabajo en serio. Nosotros con cientos de personas empezamos a hacer, o sea, tenemos un equipo de gobierno que lo afiatamos y lo consolidamos desde el primer día
en que yo dije, ¿sabes qué más? Voy a primaria. Hicimos la cosa en serio. Tenemos un programa completo, económico, seguridad, social, salud, educación. No ha sido tampoco una, ¿cómo se dice esto? Una aventura al lote como la de otros candidatos. O improvisada. O improvisada, no. Tenemos, te juro por Dios, que yo creo que nosotros tenemos el mejor equipo articulado en este momento en la inmensa mayoría de las áreas. Johannes, nos ha tocado conversar en otras oportunidades con respecto a la política y lo que está ocurriendo en Chile en particular. Tú has sido muy crítico en términos de que notas que hay una suerte de descomposición de lo que son las instituciones. Uh-huh. ¿En qué se funda eso? A ver, en primer lugar, las instituciones están compuestas por personas. Lo que tú ves es una descomposición de la estructura valórica de las personas. ¿Sí? Por eso yo no voy a abandonar la agenda valórica. Yo creo que la agenda valórica, el paroxismo del conflicto valórico lo encuentra en el tema de la vida, del que está por nacer, o de la eutanasia. Pero todo el resto de la agenda valórica, que tiene que ver con no robarás, no envidiarás, no, todos los mandamientos, lo que es lo bello, lo verdadero, lo correcto, todo eso ha sido horadado de manera sistemática y el resultado son personas, como dice la izquierda, deconstruidas, destruidas, porque es deconstrucción, es el sinónimo de destrucción, ¿ya? Sin una base ética sólida, que terminan ocupando espacios, y tampoco cívica, de educación cívica, etcétera, que terminan ocupando espacios de decisión en la sociedad, desde donde pueden hacer mucho daño, porque no tienen un compromiso con lo que es la lógica que fundamenta la creación de esa institución. ¿Y por qué tú crees que hay una suerte de plan, misión o gestión para deconstruir o destruir los valores que de alguna manera tú crees que son importantes? ¿Lo occidental? Sí. Mira, yo te diría que esto tiene ya más de 100 años. Esto nace junto con la revolución bolchevique, ¿ya? Incluso antes, Lenin en el quehacer, ¿ya? Los órganos de inteligencia de la Unión Soviética en su momento empiezan a permear todo Occidente a través de la Comintern, y en algún momento aparece Gramsci. No solamente aparece Gramsci, aparecen ciertos pensadores políticos, especialmente un húngaro cuyo nombre se me olvida, que tienen mucho impacto, por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt filosófica, que a su vez posteriormente tiene impacto en Berkeley, en Estados Unidos. Y desde donde se impulsa desde la Unión Soviética de manera sistemática un pensamiento filosófico que tiene por objeto eliminar la capacidad de resistencia de Occidente a la expansión de la Unión Soviética del pensamiento comunista. Ahora, la Unión Soviética colapsa el año 90 por razones económicas, ¿ya? Pero este bichito se autogestionaron. Ya estaba sembrado. Estaba recibiendo recursos. Era financiado no por la Unión Soviética, era financiado por los propios estados de Occidente. ¿Ya? Era a través de las universidades, a través de todo tipo de fundaciones y proyectos. Y se fue retroalimentando hasta el punto en que nos ha llevado en este momento a considerar o a negar la existencia de la sexualidad humana como binaria. O sea, han ido hasta la base misma para destruir nuestra capacidad de distinguir entre el bien y el mal, hombre y mujer, etcétera, etcétera. Y no es algo que diga yo. Lo decía, y en YouTube, ustedes están en YouTube, hay una entrevista maravillosa a un ex coronel del KGB que se dedicaba a esto, ¿ya? Decía que la inmensa mayoría de los recursos KGB se dedicaban a esto. Se llama Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov es un desertor, coronel del KGB, dedicado a la guerra cultural, que deserta en 1978 de la Unión Soviética. Y nos dice entonces todo lo que están haciendo. Te lo explica, están ahí las entrevistas de la época. Nos dice todo lo que están haciendo y cuál es el objetivo final. Y el objetivo final, dice, es la desmoralización de Occidente, entendiendo de la desmoralización como la incapacidad
generar una incapacidad en la población de Occidente para reconocer la información verdadera como tal. Ok, pero Es apasionante. sí, sí, sin lugar a dudas, y probablemente uno está viendo hoy día en la actualidad que mucho de eso está ocurriendo. Déjame volver atrás con una cosa que tú señalaste con respecto a los equipos, porque tú señalaste que hoy día todavía has, junto a otras personas, logrado formar equipos en áreas que son esenciales. Una de las críticas transversales que se hace al diputado Johannes Kaiser es que el diputado ha explorado muchas áreas, pero no ha terminado ninguna de las áreas. Que entró a la escuela militar, que estudió 3 o 4 cosas distintas, pero no terminó. Y uno escucha, y de repente dice, ¿por qué no Johannes? O ¿por qué? Te dicen, no, pero es que Johannes de alguna manera siento que es como el presidente hoy día, que tampoco terminó. Entonces, nosotros queremos una cosa distinta. ¿Qué dirías tú frente a eso? Yo les diría que, a diferencia del señor presidente, yo sí aprendí las cosas que se requieren para gobernar un país. No existe una profesión de presidente, así como no existe la profesión de monarca. ¿De acuerdo? Quien estudia sobre política está estudiando sobre un arte, no sobre una ciencia. Yo soy un gran crítico de la gente que dice que existe la ciencia política. La ciencia política, para existir, tendría que poder funcionar sobre la base del método científico. Nosotros sabemos que el único lugar donde se aplica el método científico a poblaciones humanas en regímenes totalitarios. Espero que nosotros no hagamos eso. El hecho es que, en primer lugar, yo no me preparaba, no conscientemente, ya, para entrar en política. Y sin embargo, creo haber cubierto a través de lo que fueron mis estudios, no una carrera, mis estudios, ¿ya? Haber cubierto la inmensa mayoría de los campos que son relevantes desde el punto de vista de la coordinación política. La coordinación política no es una especialidad, o la gestión política no es una especialidad. Es una visión holística que es capaz entonces de integrar de manera productiva distintas disciplinas. No una, sino que todas. Por lo tanto, creo estar mucho mejor preparado de la mano de lo que fueron mis estudios que la inmensa mayoría de aquellos que tuvieron un solo estudio. Porque por lo demás no existe el estudio para ser presidente de la República. No está, yo comparto plenamente, pero tienes que entender que esa es una crítica que se puede elegir. No, se la puede hacer perfectamente. En un país que por lo demás sufre de lo que yo llamo la titulitis, ¿ya? Y comprensiblemente, porque ha sido un camino de alguna manera, es el reemplazo a los títulos de nobleza, ¿ya? Pero en efecto, la inflación por lo demás de títulos tampoco ha ayudado mucho. Pero en efecto, la universidad no fue creada para entregar títulos. La Universidad de Bolonia, que es la primera universidad que se crea en Occidente, la segunda creo que es la de Praga, se crea esencialmente para entregar capacidades analíticas. Los primeros cursos, te acordarás que eran gramática, retórica, teología, ¿no? Teología. Lo que te entregaba era la capacidad para pensar en términos complejos. Sí, donde acudían fundamentalmente, lo dijo, en las clases dirigentes para hacerse cargo precisamente de la responsabilidad. Exactamente. Y lo que tú tienes hoy día son universidades que te quitan la capacidad de pensar en términos complejos. Muy bien. Y comparto contigo. Johannes, dime, hoy día, ¿cuáles crees tú que son los principales problemas que enfrenta Chile? ¿Y cómo deberíamos solucionarlo? Porque cuando tú haces las encuestas en la calle, todo el mundo dice seguridad, crecimiento, el tema del desempleo. ¿Cómo situaciones de esa naturaleza, de esa profundidad, de esa gravedad, uno puede medianamente solucionarlo con un sentido de realidad? A ver, tú tienes problemas urgentes y tienes problemas urgentes, tienes problemas importantes y tienes problemas existenciales. ¿Ya? Y el problema existencial en este momento para Chile es su tasa demográfica. Nosotros vamos a dejar de ser si no somos capaces de revertir el problema demográfico. Es por eso nosotros tenemos como uno de los titulares, o todo nuestro programa gira en torno a transformar a Chile en el mejor lugar del mundo para ser mamá. Las mujeres tienen que querer ser mamá, ¿ya?
sea, vamos a generar una cantidad de incentivos para ser mamá que no te lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque es eso o el fin de Chile como Estado-nación, de aquí a 30, 40 años más. Así de dramático es. ¿Okay? Ese es un problema existencial. Segundo problema que amenaza con transformarse en existencial es el tema de seguridad. Cuando nosotros controlamos nuestras fronteras y controlamos también nuestro territorio al interior del país, imponiendo la ley, que al final es voluntad democrática. Pues, nadie se puede llamar un demócrata que no tenga la voluntad de imponer la ley, porque la ley es manifestación de la voluntad soberana en una democracia. Si nosotros no imponemos la ley, en la práctica el Estado de Chile deja de funcionar, deja de existir. El Estado de Chile ya no existe en Temucuy, ya no existe en Cerro Chuño. El propio presidente de la República hablaba de grupos armados con pretensión territorial. Creo que es la única verdad que ha dicho durante su periodo de gobierno. Y cuando hay grupos armados con pretensión territorial, ahí no se impone la ley chilena. Donde la ley chilena lo rige, no existe entonces tampoco el efecto del voto democrático. Y podemos terminar perdiendo el país. Desde el punto de vista de la institucionalidad, va a seguir existiendo la geografía, pero el Estado de Chile va a desaparecer. Hoy día tú tienes microestados conducidos por señores de la guerra, del narco, en algunos lugares. Está bien, pero déjame desafiarte con algo, pero hoy día la estructura jurídica en teoría está para que efectivamente tú puedas aplicar la ley. No, la estructura jurídica ha sido modificada de tal manera de impedir que se pueda aplicar la ley. Y de hecho, la reforma procesal penal es un diseño hecho por la señora Soledad Alvear, de la mano de George Soros, por lo demás, ¿no? Que ha sido uno de los grandes causantes también del desastre en Estados Unidos de seguridad que tienen allá, y le entregó niveles de garantía a los delincuentes que son absolutamente inaceptables. La evolución también de la persecución a nuestra fuerza pública ha hecho que sea prácticamente incapaz de utilizar la fuerza contra quienes se rebelan contra el imperio de la ley. Pero Johannes, si tú tuvieses... Entonces, institucionalmente tenemos que reformar mucho. Está bien, pero si tú fueses presidente, Sí. Con la institucionalidad que hoy día existe, pero con un cambio de apoyo político, ¿tú crees que no se lograrían avances? No, yo creo que se pueden lograr avances importantes. Por eso estoy postulando. De otra manera, probablemente lo que haría sería irme a la punta de un cerro y mirar como una anacoreta como todo arde. Sí. Si no tuviese la convicción de que se pueden arreglar las cosas, ¿para qué hacer el esfuerzo? Yo te diría que existen herramientas. Si tú tienes la voluntad política y el poder político, lo importante es tener el poder político y la voluntad política de hacer las modificaciones del caso y asumir los costos. Tienes que asumir los costos políticos y personales. Si la gente a la cual tú eliges al Congreso o eliges al Ejecutivo no está dispuesta, digamos, gente que es designada para tribunales, no está dispuesta a asumir costos personales para reimponer la ley y servir a su prójimo, al bien común, entonces olviden, no hay ningún sistema que se arregle a sí mismo. Los sistemas son personas, funcionan o no, y al final los sistemas los arreglan personas que utilizan el poder que tienen sobre el sistema para reformarlo o arreglarlo, a veces también para empeorarlo. ¿Qué fue para ti, desde una mirada ya en retrospectiva de más de 5 años, el octubre del 2019? Una guerra híbrida que fue preparada durante mucho tiempo por partes de la clase política chilena, que no fue vista venir por otras partes, por aquellos que tenían un compromiso con la República y con la democracia, y que, si no es por la pandemia, probablemente habría conducido a que nosotros hubiésemos caído en manos de un régimen como el chavista de Venezuela. ¿Y cómo fue la respuesta institucional que tuvimos nosotros? La respuesta institucional fue esencialmente perseguir a la fuerza pública. Y eso desde el Ejecutivo también. Fue sacrificar a la fuerza pública, perseguirla. Y yo considero que esa es la más grande traición que se me puede llegar a ocurrir. Por eso soy tan crítico de lo que ha hecho el equipo que ahora acompaña a Evelyn Matei en materia de seguridad. Muy crítico. Porque
los uniformados no son fusibles a los cuales quemar, simplemente cuando uno le conviene políticamente. Y los políticos en Chile han sido profundamente cobardes a la hora de asumir sus responsabilidades personales y de poner el pecho a las balas cuando se trata de defender a quienes nos defienden. Eso yo es algo que no lo comprendo, no lo acepto, no lo tolero. ¿Y por qué tú crees que de alguna manera ha habido una suerte de, no sé, como tú, silencio, mirar hacia el lado o no tener la firmeza para defender algunos valores o algunas instituciones que son importantes para la democracia en Chile? Eso viene de más atrás. Porque en el momento en que aceptaron el relato de la extrema izquierda respecto a lo que pasó entre el 70, 73, 73, 90, aceptaron la persecución muchas veces violando la ley de los uniformados, aceptaron todo eso y se pusieron el sayo del pecador, siendo que había sido la extrema izquierda la que trató, la gente olvida, pero el año 73 la izquierda no eran los socialdemócratas suecos, eran Artés. Si Artés era la masa de la izquierda, Artés. Bueno, pero para tener tranquilidad con sus negocios, los negocios de sus patrones, la estabilidad, pongámonos de acuerdo en la estabilidad. La estabilidad, pues me dijo, no hay nada más importante que la estabilidad para los negocios, pues me dijo, ya, tú sabes, pues hombre. Entonces, con el tema de la estabilidad, prefirieron quemar fusibles. ¿Y a quiénes quemaron? A los uniformados. Por lo demás, algo que yo le he hecho en cara también a Pinochet, él empezó con eso. No correspondía. ¿Cómo crees que ha sido el desempeño de las élites en Chile en general? No me refiero solamente a la élite económica, sino que me refiero a la élite intelectual, a la élite política, a quienes de alguna forma pueden influir en el comportamiento de todos nosotros. Históricamente, Sí. yo te diría que nuestras élites han sido extremadamente pragmáticas, extremadamente egoístas y extremadamente poco patrióticas. Desde cuanto menos, yo te diría, la Guerra Civil de 1891, nuestra élite ha dado la hora de la peor manera. Ha sido una triste experiencia verlos. Pero comparado con lo que ha ocurrido en Latinoamérica, nosotros en Chile hemos vivido un periodo de estabilidad en general. Comparado con lo que hemos vivido en Latinoamérica, sí. Pero en razón de una cuestión bien accidental. Nosotros tenemos un ejército y unas fuerzas armadas formadas en los principios prusianos, que los han ido degradando ahora y se está notando también la pérdida de integridad de esas instituciones, ¿ya? Y en todos lados existe corrupción y todo el tema, pero teníamos eso y una clase media que de alguna manera servía de equilibrio, ¿no? Con un patrón moral de servicio público muy especial que no existe en el resto de Latinoamérica. ¿Y eso se perdió? Yo creo que en el sector público, el sector no uniformado, está más avanzada la degradación que en el sector uniformado. Pero también existe. Y todo esto también estaba abrazado o era abrazado por una iglesia que está muy de capa caída. Son las tres instituciones esenciales, que son entonces la administración pública, la Fuerza Armada y la iglesia, están profundamente degradadas. ¿Y cómo, si tú fueras presidente, cómo de alguna manera reviertes eso y cómo fortaleces esas instituciones con medidas concretas? Bueno, en primer lugar, la iglesia se tiene que reformarse ella misma. O sea, ahí no te puedes meter. Y tampoco somos un Estado laico. Y vamos a seguir siendo un Estado laico. Lo cual no significa ser un Estado anticristiano. Hay gente que confunde. ¿Ya? En la Fuerza Armada vamos a retrotraer todas las modificaciones reglamentarias, ¿ya?, que han transformado a la Fuerza Armada en la práctica ¿cómo se dice?, en trabajadores con uniforme. Un soldado no es un trabajador. Así de sencillo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que el uniformado tiene que estar dispuesto a morir por su patria. ¿Ya? No tiene horas extra. Y ahora el uniformado no tiene tiempo libre. Su vida le pertenece a la patria. Y si no asume y abraza esa lógica,
No debes estar uniformado. Punto. ¿Ya? Es un servicio. Ok, entonces la Fuerza Armada vamos a redisciplinarla. Vamos a recuperar aquello que en ciertas materias se ha perdido. ¿Ya? Tú fuiste cadete, ¿no? Yo fui cadete. Yo terminé mi colegio en la escuela militar. Eso es, por un lado. Por otro lado, también tenemos que achicarle la cabeza a la Fuerza Armada. Como quiero que los bracitos chiquititos y la cabeza. No. O disminuir regulaciones y lo volvemos a tener bien piramidal, como corresponde, bien vertical. Achicar la cabeza, para que la gente entienda, significa que los oficiales de mayor graduación hay que ir disminuyéndolo. Necesitas mucho menos oficiales de mayor graduación, necesitas menos administración, también necesitas más tropas. Sí, nosotros necesitamos que la plata se gaste en tropas, no en administración de la tropa. Es lo mismo que pasa en el Estado en otros ámbitos. Y en el servicio público no uniformado. Y en el servicio público no uniformado se aplica la ley y se persiguen las responsabilidades, y los sumarios no van a durar 3 años. Y se van a perseguir todas las responsabilidades de todos aquellos que muestren entonces faltas a la probidad. Yo creo que la sangre, ¿cómo era? La letra o sangre entra. En este caso, la letra, aplicando la ley, entra. Y tenemos que... ¿Y qué haría con el estatuto administrativo, por ejemplo? Mira, hay 2 opciones. Y aquí vamos a tener que decidirnos por una. O tenemos el estatuto administrativo y aplicamos entonces las normas y las sanciones como están consideradas en el estatuto administrativo, o nos pasamos el Código del Trabajo. Pero no vamos a tener las 2 cosas. Es decir, y los tribunales van a tener que hacerse cargo también de lo siguiente. Los tribunales no son legisladores. La ley es clara en materia del estatuto administrativo. Y empezar a aplicar principios generales. Pero el tema de la ISAPRES colegislaron, digamos. No, por eso mismo. Por eso uno de mis grandes orgullos es haber votado a favor de sacar a Muñoz del Congreso. Al ministro Muñoz. Pues, se creía legislador el caballero. Y lo mismo con todo magistrado que crea que puede venir aquí a legislar al margen de lo que es la voluntad democrática. Tengan cuidado, los magistrados son sirvientes de la ley, no sus señores. Los señores de la ley son los congresistas. Que le responden. Que detentan el poder soberano del delegado. ¿No? Entonces, vamos poniendo cada uno a su lugar y cada uno a cumplir con su deber. Johannes, cuando tú planteas las cosas así en blanco y en negro, muy claramente, yo creo que más de alguien dice, esto como que se viene duro si es que Johannes es el... Bueno, ¿qué quieren? Si las cosas se arreglan así. Si usted quiere arreglar las cosas a media, no las va a arreglar. No existen los términos medios. Existe lo correcto, existe lo incorrecto. Existen caminos. Usted puede tratar de solucionarlo a la chilena. Pero el problema que va a tener con eso es que tarde o temprano el problema reaparece y mucho más grande. Por lo tanto, la política de los acuerdos que de alguna manera la misma concertación pone sobre la mesa como uno de sus grandes logros y que permitió un periodo de estabilidad, ¿qué valor tiene para ti eso? Yo creo que la política de los acuerdos a lo que condujo fue a la destrucción del modelo. La política de los acuerdos destruyó la capacidad de crecimiento de Chile. La política de los acuerdos terminó destruyendo la educación, terminó destruyendo el sistema penal. Yo no sé. La política de los acuerdos no creó el crecimiento económico. Lo fue disminuyendo cada vez más, hasta el momento en que colapsa con el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Fue destruyendo las instituciones. Y creo que por lo demás, la política de los acuerdos, especialmente, yo diría, cuando le salvan el pellejo al lago, por el tema de los sobresueldos, generó un pésimo precedente respecto de cuál era la función de la oposición al gobierno. La oposición debe haber metido preso al gobierno, porque había violado la ley. Pero le perdonaron eso. Así como después se perdonaron el financiamiento ilegal de la política. O sea, de alguna manera tú sientes que estos acuerdos permitieron que se generara una opacidad para encubrir prácticas que estaban reñidas con no solo la ley, sino que reñidas con la ética. Absolutamente. Si yo no te pego, tú no me pegas. ¿Cómo funciona eso? Al fiscal Abbott, según ciertas declaraciones, lo nombraron para que no persiguiera el financiamiento ilegal.
Pero si no puede funcionar una república. A propósito, ¿cómo te estás financiando tú en la campaña? Bueno, ahora con un crédito del Banco Estado. ¿El Banco Estado te presta? Sí, con apoyos, muchos apoyos de donantes individuales del partido. Okay. Pero hoy día tú no dependes de un grupo empresarial, no dependes de algún señor de la política, ¿no? No. Creo que los grupos, los señores, los grupos empresariales ven nuestra participación en política con cierta preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros somos anticorporativistas. Nosotros no nos gusta la alianza, eso que les gusta tanto en Chile, la alianza público-privada. ¿A ti no te gusta eso? No me gusta. Yo creo que yo puedo entregar misiones y asignar al sector privado como Estado, le puedo asignar ciertas tareas, por ejemplo, la construcción de cárceles, ¿de acuerdo? Pero a mí no me gusta la alianza público-privada. ¿Por qué? Porque el privado tiene que ser fiscalizado por el público. Y el público no se debiese meter demasiado en lo privado. Ok, pero sin embargo, en salud, por ejemplo, si no hubiese sido por lo privado, probablemente en la pandemia habríamos tenido un desastre de proporciones épicas. No, absolutamente de acuerdo. Si eso no lo ponemos en duda. Y de hecho, una de nuestras medidas va a ser efectivamente declarar estado de emergencia sanitaria y ¿cómo se dice? O reorganizar el sistema para enfrentar las listas de espera durante un periodo, ¿no? Integrando al sistema privado en la solución. Si ese no es el punto. El tema es que la alianza público-privada genera ciertos niveles de opacidad. A mí, por ejemplo, el tema de las concesiones. ¿De los TAC? Sí. ¿Las carreteras? De las carreteras. ¿Qué pasa ahí? Bueno, tú sabrás que renovaron los contratos. Sí. ¿Y por qué no bajaron los precios? Si la carretera ya está construida y ya está pagada. Yo voy a decir, ¿por qué? Pues señor. Porque resulta que le vendieron de nuevo o obligaron a las concesionarias a pagar de nuevo por toda la infraestructura ya construida. En la práctica, el TAC se ha transformado en una forma de recaudar impuestos que nunca pasó por el Congreso. Y que lo pagamos todos. ¿O sí? De hecho, ¿no les había sorprendido? Sí, sí. No bajaron los precios. Sí, y de hecho, los TAC que pagamos nosotros son de los más altos del mundo. No, 28 veces. Ir de ida y vuelta a Valparaíso todos los días me cuesta a mí 28 veces, y creo que eso era la cifra hace 3 años atrás, el uso de toda la red de carreteras austriacas. A mí no me tomen el pelo con esta cuestión. Son miles de millones de dólares que está recaudando el fisco. ¿Y a dónde va ese recurso? Ya que no pasa por el presupuesto. Buena pregunta. Tengo entendido, o tenemos la sospecha, yo por eso traté de armar una comisión investigadora para perseguir todo esto, pero ahí me están faltando todavía como 10 firmas. Y la tengo desde diciembre. Bueno, existe la sospecha de que se está despachando para cubrir el déficit del Transantiago y el Fondo Espejos. Ok. Es decir, los chilenos que andan en su auto, trabajan, de alguna manera están pagando un sobreprecio para financiar una política para pública, financiar el chistecito de Ricardo Lago de la Michelle Bachelet. Que además tiene una evasión de un 40%. Imágenes. Ok. ¿Tú de dónde crees que podríamos sacar recursos para generar una cantidad suficiente presupuestaria para atender las necesidades de la gente? No hay nunca suficiente cantidad de plata para atender las necesidades de los políticos, eso es lo primero, ¿ya? En segundo lugar, ni siquiera de la gente. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de una frase que me quedó marcada en la introducción al derecho. Creo que fue de Kelsen. Que decía: el ser humano es un ser ilimitado en sus ambiciones, pero limitado en sus capacidades. Es un ser caído, es un ángel caído que se acuerda del cielo. Entonces, siempre vas a querer más. Siempre vas a querer más. Entonces, ¿dónde está el final de la demanda? En ese sentido, yo creo que nosotros podemos trabajar y podemos generar mucho, y sin embargo van a seguir existiendo demandas. Van a ser demandas que van a cambiar de carácter únicamente. Yo, en este caso particular, lo que estamos viendo en Chile, yo lo que veo es que tenemos efectivamente urgencias que tenemos que financiar. Y ahí estamos hablando con la lista de espera. Con lista de espera, la gente que está muriéndose en lista de espera, seguridad, definitivamente, espacio carcelario, definitivamente. Vamos priorizando el gasto. Y si echamos a andar la economía, después nos podemos preocupar de otros temas también, como es el tema cultural, es el tema
Yo creo que hay que priorizar también gasto a nivel de educación ¿Tú universitaria. subirías o bajarías los impuestos a las Bajar. empresas? De todas maneras, bajar. No puedes competir. No puedes esperar que vengan a invertir en Chile empresas que no sean solamente extractivas, es decir, lo que tanto critica la izquierda, ¿ya? Si tienes una tasa de impuesto a las empresas que es superior a la sueca. No es razonable. ¿Cómo vas a tener tasas de impuestos a las empresas que son superiores a los de los países nórdicos? Con 27%. Entonces, evidentemente que no vas a tener mayor inversión en ningún tipo de campo que no sea solamente el tema minero o de repente pesquero. ¿Y el impuesto a las personas? El impuesto a las personas tiene que ser también reducido. ¿Por qué? Porque si no la gente se va... Ok, es decir, tú lo que planteas es, yo bajo los impuestos, recaudo menos por cada empresa, pero como voy a crecer y voy a tener más empresas, o más gente pagando, recaudo más. Mira, la idea es la siguiente. En primer lugar, aquí tienes 3 pelotas en el aire, ¿ya? Una es recaudación de impuestos, la otra es de recorte del gasto público, y gracias a Dios tenemos una tercera pelota que nos puede ayudar en este reordenamiento fiscal, ¿ya? Que son $100.000 millones de proyectos que están esperando autorización. Si yo recorto, o hacemos lo que está planteando mi asesor Víctor Espinosa, de recortar entre 12 y 15.000 millones de dólares, ¿ya? Del presupuesto, especialmente en programas sociales mal evaluados, gasto en funcionarios públicos, etc. Yo recorto aquí, rebajo el impuesto a las empresas, elimino las contribuciones, tengo una tabla proporcional de impuesto a las personas que termina con un tope de 33, no de 45, no sé cuánto estamos en este momento. 45, sí. Y entonces, evidentemente, yo voy a tener una baja de recaudación acá, la compenso con ahorro, pero para evitar un proceso recesivo en razón de la reducción de gasto, ¿ya? Yo, por este lado, tengo la posibilidad de inyectar plata privada, autorizando proyectos. Entonces, claro, reduzco aquí 15.000, pero tengo 100.000 que puedo inyectar por el otro lado. Ok. A José Antonio Kast se le ha pegado muy fuerte porque él dice que él piensa reducir 6.000 millones en 18 meses. Claro. Y tú dices la cifra puede ser aún superior a eso. No, tiene que ser más, tiene que ser mayor. ¿Por qué? Tienes que generar de nuevo, tienes que transformar a Chile de nuevo en un país competitivo fiscalmente. 2, tienes que reducir el gasto innecesario. Tienes que reordenar las finanzas para que lleguen efectivamente donde las necesitas. Salud, educación, a la gente, al servicio. Tenemos que empezar a pagar nuestra deuda externa. Y tenemos que financiar la PGU desde gasto corriente, o sea, desde ingresos corrientes. Mira, a mí nadie me ha contestado esto y todos los economistas de Chile los emplazo, porque es una vergüenza para su profesión, ¿ya? Que me vengan a explicar cómo van a pagar el crédito con el cual están financiando la PGU. Que me lo digan, así, a la cara. Díganme, porque ustedes están endeudando o están respaldando con sus buenos nombres, están respaldando una forma de financiamiento, un gasto corriente que es con deuda. Eso, por lo demás, violenta la norma de la ley orgánica de la dirección del presupuesto, que dice que todo gasto corriente tiene que ser cubierto con ingresos corrientes. Y nadie dice nada. José Antonio dice, no, es que no le pidamos la plata prestada a los trabajadores, se la pedimos prestada al mercado internacional. Es igualmente inaceptable. Si queremos financiar la PGU, entonces lo que estamos ofreciendo nosotros, lo que estamos proponiendo, ¿ya? Es, bueno, agarremos la plata que estamos ahorrando en el fisco, que nos estamos malgastando ahora, con eso pagamos la PGU, privatizamos muchos bienes fiscales, sobre todo aquellas empresas que están haciendo déficit, ¿ya? Creamos un fondo tipo Noruega o los Emiratos Árabes Unidos, que es un fondo de capitalización estatal, que se invierta entonces en bolsa, le metemos el royalty ahí, o los royalties litio, el tema del litio lo tenemos que ver, a ver si todavía podemos licitar alguna cosa ahí y sacar. ¿Okay? ¿Ya? Royalty litio, royalty cobre, y de ese fondo financiamos entonces la PGU, sobre todo los aumentos de costo que va a tener la PGU de la mano de lo que es el envejecimiento poblacional proyectado.
la única manera de financiar la PGU es sí. Porque la alternativa es ir en deuda. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú te pasas 10 años con un déficit de 3, 4, 5 puntos del PIB? Bueno, te dejan de prestar plata, entonces en 10 años ya no tenés cómo pagar la PGU. Johannes, tú tocaste dos temas que me parece que son súper importantes, así como la pasada que quiero profundizar. Uno tiene que ver con el tema de la fecundidad, la tasa de reemplazo. Se necesita que cada mujer tenga 2.1 hijos. 2.4. 2.1 como tasa de reemplazo, no de crecimiento. 2.1. Eso es. 2.4 era reemplazo. Créame. 2.1. Estamos en la última cifra que tenemos relativamente actualizada, 0,94. No, o sea, Chile deja, como tú muy bien, en esas políticas, ¿tienes alguna medida concreta que hoy día pudiésemos anunciar? Mira, hay distintas medidas que queremos aplicar. En primer lugar, es la priorización de las mujeres en toda la entrega de subsidios y ayudas estatales, ¿ya? De las mamás, ojo, de las mamás, no de las mujeres, porque si no llega alguien que se identifica como mujer y anda haciendo por el EC. ¿Ya? De las mamás, 1. 2. Reconocimiento a nivel Estado, a nivel de todos los servicios públicos, a nivel cultural, etcétera, una campaña, literalmente para reconocer el trabajo, el esfuerzo de ser mamá. Yo quiero que ser mamá sea como tener, como antes cuando llegaba la gente de la guerra y tenía una medalla, ¿explico? Que signifique estar primero en la fila, que significa primero la atención. Un reconocimiento social y cultural, pero a todo cachete. Perfecto. ¿Ya? Quiero que las mujeres quieran ser mamás. ¿Ya? Por lo demás, vamos a modificar también aquellos elementos que están generando desincentivos para la formalización, porque para ser mamá, ¿ya? Para querer ser mamá, tú tienes que encontrar que sea papá, ¿ya? Un tipo que ayude. En ese sentido, vamos a hacernos cargo, tenemos que hacernos cargo de ciertos cambios culturales que son necesarios. También el fomentar lo que es la masculinidad no tóxica, la responsable, la del tipo que efectivamente protege a su familia y se transforma en un elemento positivo de la sociedad. Eso lo tenemos que hacer a través del sistema educativo, pero también a través del reconocimiento. ¿Ya? Entonces, uno de los elementos esenciales que nosotros estamos viendo es, por ejemplo, que no se castigue a la pareja, ¿ya? Cuando la pareja está formalizada en lo que son las asistencias y ayudas sociales. No estoy diciendo que vayamos a castigar a la gente que está soltera, ¿ya? Pero no puedes castigar a los casados, ¿ya? Entonces, tenemos que fomentar el matrimonio también. También apoyos tributarios, el tema educacional es esencial. A propósito del matrimonio, ¿tú estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? No creo que exista. No existe. No, es que aquí tenemos un problema conceptual, ¿ya? El contrato entre dos personas adultas a mí no me interesa. Si tú eres hombre con hombre, mujer con mujer, bueno, así no te genera ningún problema. Es un contrato. ¿Qué dice el Código Civil? Dice, es un contrato en que... Sí. Ya, listo. Lo mío, para mí el matrimonio es un sacramento. Ok. ¿Ya? Y el sacramento no lo puede entregar por razones obvias el Estado. Mientras no vayan a obligar a las iglesias, ¿ya?, a entregar un sacramento contrario a su fe, not my beer. Perfecto. Usted contrate como quiera. Si usted es un tema de libertad. O sea, tú no volverías atrás en eso tampoco. No, pues yo nunca he considerado. Yo no creo que el Estado tenga que entregar o sea el que determine qué contratos pueden firmar dos personas entre ellos. De hecho, creo que la contratación debería ser libre. No sé por qué tenemos un contrato de matrimonio establecido en el Código Civil. De hecho... Porque hay temas probablemente hereditarios, hay temas... No, perfecto, pero es que todo eso ha sido eliminado en la práctica. Antes tú tenías el tema de la diferencia entre los legítimos y los ilegítimos, pero todo eso se han realizado modificaciones y en la práctica hoy día no hace mayor diferencia. Entonces, yo personalmente... El otro tema que quería tocar es la educación, porque la educación pareciera ser, por lo menos así... Yo pienso, y muchos, de que es la piedra angular del desarrollo de cualquier sociedad. De acuerdo. Y claramente lo que ocurrió en Chile en los últimos 20, 25 años ha sido un deterioro
progresivo y sistemático de la educación fundamentalmente y lamentablemente la pública. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, después de tener gente haciendo actos de transvestismo en colegio, ya no sé cuánto más se puede caer la educación pública. Pero yo te diría que aquí hay un par de elementos que tú tienes que conseguir. Uno, incluir más a los padres. Dos, eliminar el poder del ministerio para hacer daño. ¿Cómo lo hacemos? Interesantemente, si tú ves nuestra propuesta, nosotros hacemos una propuesta de extrema izquierda, que es la de autogestión de los colegios. Y le quiero entregar los colegios a los profesores para que ellos mismos lo autogestionen en forma de cooperativa. Cooperativas que van a tener una estructura de subsidio determinada por ley para que sean profesionalmente administradas y puedan rendir cuenta por los recursos que le vamos a entregar desde el Estado directamente, por alumno educado. Y con las evaluaciones que corresponden. Y con las evaluaciones que corresponden, evidentemente. Y nada de mandar a los niños pencas para la casa tampoco, yo conozco a mi gente. ¿Ya? Porque vamos a premiar también las mejoras de rendimiento de las personas, de los niños con peores resultados. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Creamos este sistema de cooperativa que va a tener un board, una contraparte en los padres, no los apoderados, no como el Instituto Nacional, no, padres. El tema de apoderados externos, que son apoderados profesionales, que se dedican entonces a la política, eso se va a terminar con nosotros también. Vamos a empezar a ver también quién está metido ahí con el Instituto Nacional y tantos otros colegios emblemáticos donde compran alumnos para ser sus apoderados. ¿Se sabe eso? No. ¿Cómo así? No es cierto. Compran alumnos. Tipos que tienen 5 o 6 niños, son extremistas de izquierda, ¿no? Y que se meten entonces en los centros de padres de los emblemáticos. Para generar caos y... ¿verdad? ¿Cómo? No es interesante, ¿eh? Bueno, son los que aparecen después firmando cartas. No, si estas cosas no pasan por casualidad. Entonces, un board, una mesa de padres y apoderados, que sea entonces la contraparte de la cooperativa de profesores en materia de contenidos valóricos. Y un mínimo, y los contenidos mínimos, los establece entonces el Consejo de Rectores para el ingreso a universidades y cosas por el estilo. Por lo demás, queremos fortalecer mucho la educación técnica. O sea, tú no le quitarías de alguna manera fuerza al Ministerio de Educación en los aspectos de los contenidos, porque hoy día, por ejemplo, en materia de historia, uno ve, digamos, lo que se enseña y uno empieza... Absolutamente. Sale el Ministerio de Educación de la ecuación. ¿Ya? Volvemos a reforzar los colegios subvencionados. Vamos a volver a los colegios subvencionados. En la práctica lo que estamos haciendo es transformar a la educación estatal en una educación pública, ¿ya? Financiada públicamente, pero con proyectos que tengan que responderle a los papás de los alumnos. Hoy día en Alemania leí un artículo muy interesante que señalaba que la educación técnica, en términos de los ingresos y en términos del prestigio, estaba equiparado prácticamente a la educación universitaria. Absolutamente, si yo lo vivía allá. Por eso yo le digo una cosa, el problema es que aquí todo el mundo quiere ser cacique, nadie quiere ser indio, pero los caciques están al 3 y al 4 y conduciendo Uber. Mientras que los indios están como el indio Patoruzú, ¿te acordarás de la caricatura? Ya, lleno de millones. Y todo el mundo quiere seguir yendo a la universidad. Entonces, una cosa, yo soy partidario de entregar gratuidad, pero con límite en la cantidad de alumnos y en carreras que estén identificadas como necesarias para el país. No puedo gastarme $200 millones o $300 millones al año, por supuesto, por ejemplo, en financiar carreras de periodismo. Entonces, los que están en este momento en las carreras, les mantenemos la gratuidad, pero después vamos a tener que asignar los recursos de mejor manera. ¿Por qué? O sea, lo que me estoy gastando en el sector universitario y de manera innecesaria, ya desde el punto de vista económico, estoy diciendo, porque salen igual a la calle y no tienen campo, ¿ya? Me lo puedo gastar en la educación primaria,
que es esencial, es donde tú haces realmente la diferencia en materia cognitiva y en materia de desarrollo, de desarrollo intelectual. Entonces no me estoy gastando la cuestión en la educación primaria. La educación técnica es como el hermano pobre, y me estoy gastando, y estoy sacando 1 millón de estudiantes universitarios. ¿Me están tomando el pelo? Sí, Alemania no saca 1 millón de estudiantes universitarios. Tiene 4 o 5 veces nuestra población. Entonces, tenemos que reordenar ahí también nuestras a propósito de fertilidad, de seguridad y de educación, la migración, ¿cómo impacta en eso? ¿Qué hacemos con la migración? Yo creo que la inmigración... Déjame explayarme solo un segundo, porque hay 2 tipos de migración. Uno que es la legal y que ha cumplido con todas las formalidades y que genera una contribución, y de hecho tu familia es migrante, la mía es migrante, y de alguna manera han hecho su contribución. Y está la ilegal, que de alguna manera pareciera ser que viene con un sentido distinto. ¿Haces la diferencia? En primer lugar, absolutamente. Yo te diría que también otra cosa. Cuando llegaron nuestras familias, no existía ningún sistema de seguridad social en Chile. Aquí era o sales adelante o te mueres, por tus propios medios. Hoy día llegan inmigrantes ilegales desde el extranjero y se instalan en la JUNJI, se instalan en el sistema educacional, se instalan en FONASA. Todo eso es lo que la señora Jara no sabía, que pagamos las atenciones de esta gente que no hace ningún aporte. Bueno, es decir, hay un impacto económico, social relevante. Ahora te voy a decir una cosa. Nosotros metimos 2 millones de personas al mercado formales e informales, ¿ya? Al mercado laboral en 7 años, y lo reventamos. Porque Chile no tuvo crecimiento tampoco. Tuvo al 2 y al 3. ¿Ya? Eso significa que hacia el futuro, por lo menos en nuestra administración, la entrega de visas de trabajo se va a entregar muy, muy con cuentagotas en aquellos campos donde efectivamente esté faltando evidentemente gente. Porque no tiene ninguna razón de entregar, por ejemplo, visa de trabajo a periodistas. ¿Ya? O entregar visas de trabajo mano de obra no calificada. Nosotros hemos visto cómo se han desplomado los ingresos, ahora de la mano también de la falta de actividad económica, pero la sobreoferta tiene un impacto. No vamos a hacer cargo de eso. Por otro lado, el impacto de la inmigración masiva en las tasas de reemplazo no puede ser subestimado. No es solamente un tema de que las mamás, de que las mujeres no quieren ser mamás. La inmensa mayoría de las mujeres quiere ser mamá. No sé si la inmensa mayoría de los hombres quieren ser papá, pero los que no quieren ser papá todavía no saben lo que es ser papá. Si llegan a ser papá, les va a gustar. Mira, pero... ¿Tú estás contento con ser papá? Sobre todo ahora cuando tengo una chiquitita, 2 años, 3. Ya me distraje. Es que eso es lo más importante. Sí, absolutamente. Sí. Porque es lo que sucede cuando tú metís 2 millones de personas en Chile. Bueno, y los precios por los departamentos, por todo lo que es habitacional, se dispararon. La informalidad se disparó. Se disparó la inseguridad respecto del futuro. Y tú tienes hijos normalmente cuando tienes la seguridad más o menos de que vas a poder financiarlo. ¿Ya? A eso le sumas una cierta campaña, también algo tóxica de algunos grupos de feministas, de feminismo extremo, ¿no? Mostrar al hombre siempre como absolutamente malo. Y bueno, y tenés la mezcla perfecta para lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Y qué haces con el inmigrante ilegal? ¿Lo empadronas? ¿Lo reconduces? ¿Qué haces? El inmigrante ilegal va a ser detenido, va a ser conducido a centros de detención y trámite. En ese momento va a tener que identificarse a través de su embajada o lo que sea, y va a abandonar nuestro país, ya sea reconducido porque lo mandamos nosotros o porque sale libremente a través de Bolivia, que es por donde entró. Ahora, eso estamos hablando de cientos de miles de personas. Así es. ¿Y eso tiene alguna factibilidad real de que se pueda hacer? Tiene factibilidad real. De hecho, no sería no sería la primera vez en el mundo que ha sucedido algo así. Creo que en Pakistán se hizo en algún momento, se ha hecho en Pakistán respecto a los afganos, los despacharon de vuelta. En Afganistán una vez que terminó la guerra. Ha sucedido en otros lugares, en
Bueno, Islandia proporcionalmente, Islandia tiene 300.000 habitantes, despachó casi 10.000 personas de vuelta a su casa para la crisis del 2008. ¿No? Así es que no. Johannes, sí, evidentemente tú estás compitiendo para ser presidente de la República. Yo te deseo éxito y que saques la mejor votación posible. Pero si no llegaras a pasar a la segunda vuelta, ¿tú vas a apoyar a cualquier candidato de oposición o vas a apoyar a algún candidato en particular que te dé un marco conceptual? Está claro que, mira, para lo que es la segunda vuelta, si es Jara contra quien sea, voy a apoyar a quien sea. Ok. ¿Ya? O sea, no existe ninguna posibilidad de que nosotros en segunda vuelta apoyemos o nos neutralicemos en beneficio del candidato de continuidad. Es decir, Johannes Kaiser y el grupo que lo apoya, a pesar de que uno no puede decir por los que lo apoya, pero tú como figura pública, tú personalmente dices, ok, yo apoyo a cualquier candidato que sea hoy día de la oposición que pase a segunda vuelta. Eso es para la elección. Para la elección. Ya, no es lo mismo que el gobierno. No, estoy hablando de la elección. Está. Y si del gobierno te llamaran posteriormente, por ejemplo, si fuese Evelyn Matei o José Antonio Cast, el próximo presidente, te llamaran a un ministerio, ¿tú qué dirías? ¿Qué significa? Lo que pasa es lo siguiente. Yo, en primer lugar, prefiero tener 40.000 o 50.000 patrones que tener uno solo. 2, tendría que haber un contrato de gobierno, un contrato de gobernabilidad. Nuevamente, porque mis adhesiones no son a las personas. Mis adhesiones son a los proyectos políticos. Y eso significa que tendría que haber, cuanto menos, un mínimo común denominador en materia de lo que es lo que se quiere hacer como gobierno. Si somos capaces de llegar a eso, y yo creo que en principio no debe ser... Mira, en principio, si nosotros agarramos las declaraciones de principios, no debería haber problema. Si el problema es la gestión, ¿no? Que se aleja de los principios. Está bien, pero uno con los años va aprendiendo algunas cosas. ¿Eh? Cuando tú vas a hacer una sociedad con alguien y ese alguien, porque quieres un proyecto en común, llega con un pacto de accionista con 16.000 partes, yo digo, prefiero no ser socio tuyo, porque significa que estás previendo situaciones de salida. Y yo prefiero hacer sociedad o tener un socio estratégico con quien yo confíe porque creo que es una buena persona. Evidente. Por lo tanto, probablemente tú puedes tener un programa espectacular, pero lo importante es que si la persona que va a conducir ese problema, tú confíes. Y la pregunta entonces, ¿confías en el resto de los candidatos de oposición? Confío en que van a hacer lo que creen que es políticamente conveniente. Entonces yo tengo que generar un escenario en que sea políticamente conveniente defender las ideas de derecha. Ok. La razón por la cual existe el Partido Nacional Libertario, entre otros, ¿ya? Es para volver a anclar el sistema. Se desancló en el segundo proceso. Nosotros nunca más ni podemos permitir ni aceptar, ¿no?, que la derecha vuelva a apoyar cosas tan nocivas como las que apoyó en el segundo proceso. A mí siempre me dicen, no, es que era extrema derecha. Plena. Hubiese sido extrema derecha y los duros no habríamos terminado rechazándolo. ¿Tú te autodefines como duro? Bueno, póngale consecuente. Si quiere. ¿Ya? Yo no entrego los derechos políticos individuales. ¿Qué es lo que te diferencia a ti de, por ejemplo, Evópolis, Renovación Nacional o la UDI? Por ejemplo, yo no entrego los derechos políticos individuales. No los reemplazo por derechos colectivos, ya sea derechos colectivos indígenas o por razón de sexualidad. Eso lo hizo Evópolis, lo hizo Renovación Nacional. Lo hicieron para el primer proceso, votaron a favor de las cuotas. A mí me parece que son un abuso meterle la mano a la urna. Yo respeto demasiado al ciudadano como para venir a educarlo desde la política respecto de quién tiene que ser su representante y quién no. ¿Ya? No me gustan la representación por razas. Yo no soy una persona... No, mi abuelo salió escapando de los nazis. ¿Ya? Yo no soy un partidario de tener aquí legislación que se parece a las leyes de Nuremberg. ¿Ok? Entonces, no me gusta que la Constitución no sea considerada la norma suprema de la República, porque yo soy un republicano y creo en la democracia. Y cuando pongo tratados internacionales al mismo nivel o por sobre la Constitución, lo que estoy diciendo es que el pueblo de Chile no es soberano, que el voto democrático no vale.
¿ya? Entonces hay cosas que son, la gente cree que son baladí, pero no lo son para nada. Son cuestiones de principio por los cuales hemos ido a la guerra. Te voy a llevar a una cosa más de ping-pong rápido. Si puedes, un adjetivo con respecto a las siguientes personas. Artés. Despiadado. Jara. Comunista. Parisi. Oportunista. McNichols. Nichols. FIFA. Meo. Doble estándar. Ok. Matei. Alemán. Cast. Equivocado. Kaiser. Oye, me tienes. Lo que ves. Perfecto. ¿Qué personajes de la política chilena contemporánea tú admiras? Contemporánea. Sí. De ahora. Contemporánea. Ya, pues, podría ser los últimos 20, 30 años. Bueno, los últimos 20, 30 años. Ya le doy el espacio, porque te doy el espacio porque sé que te va a costar. Así que. Sí, es que no es tan fácil. Yo te diría que a Jaime Guzmán, a Jarpa. Sergio Nofre. Sí, Sergio Nofre. A pesar de que le costó la candidatura a Mega Paja. Yo te diría que Patricio Aylwin hasta cierto punto, pero él es de C, así que no podía de otra manera. Tenía que decir la verdad después de muerto. No sé si leíste su libro póstumo. ¿Por qué no podía decir las cosas cuando estaba vivo? Porque probablemente no, sí, habría tenido un costo. No sé, sí, pero es que ahí está la cuestión. ¿Cómo no vas a estar dispuesto a asumir costos? Pero en su momento se la jugó. Yo creo que fue importante. Pues personas que contemporáneas que hayan hecho un gran aporte. Todo el mundo tiene luces y sombras. sin lugar a dudas. Pero yo te diría que José Piñera sin duda hizo un gran aporte en Chile. En Ambigi fueron gente que hicieron grandes aportes en nuestro país. De nuestros adversarios, Gabriel Valdés, sin duda, fue un caballero, aunque muy duro. Y hasta cierto punto yo te diría Ricardo Lagos, a pesar de que de que creo que su administración fue bastante corruptita, pero Ricardo Lagos tiene algo que es el principio de autoridad. A Ricardo Lagos no le hacen un 18 de él. No, de hecho, cuando hubo un intento de conato ahí lo paró en seco. 30 minutos se acabó. Entonces, no, hay figuras que son figuras interesantes desde el punto de vista. El presidente actual. ¿Cómo? El presidente actual, ¿qué te parece? Me refiero a Gabriel Boric. Sí, preferiría no dar mi opinión ahora que todavía está en el cargo, pero la verdad es que tengo la peor opinión. Ok. Creo que ha sido irresponsable. Creo que no es un hombre trabajador. Creo que es un hombre que asumió un cargo para el cual no solamente no estaba preparado, sino no tenía la disposición de sacrificio para asumir. Se ha dado gustitos inaceptables, sobre todo en política exterior. Por lo demás, nos trató de meter el primer proyecto constitucional. Este es un chante, igual que todo su sector, señor presidente. Bueno, hemos tenido esta conversación con el candidato a presidente Johannes Kaiser. Él es actualmente diputado. Hemos tenido esta conversación más relajada que ustedes han podido aquilatar, medir, sopesar. De seguro esto les va a servir a ustedes. Espero que te hayas sentido cómodo, Johannes. Absolutamente, muchísimas gracias. Tú sabes que te tengo mucho aprecio. Te deseo lo mejor. Creo que tus ideas nos desafían, nos aportan, nos obligan a dar una doble mirada.
y de verdad espero que en estos próximos debates que tengas puedas también desafiar a la comunidad toda. Bueno, en la medida en que sirva para de alguna manera mover la aguja, y no estoy hablando de la aguja política, sino que la aguja de la visión social hacia una recomposición, entonces el trabajo vale la pena. Muchas gracias. Disfrútenlo, compártanlo, denle likes, ayúdennos a seguir en estas conversaciones con gente que nos ayuda a pensar. Un abrazo a todos y que tengan una muy bella semana.